Now we're looking at a New Testament survey. Vamos a ver el panorama o vamos a estudiar a través del Nuevo Testamento. How many are they just starting? How many of you are just starting Bible school this year? ¿Quiénes de ustedes están empezando el instituto este año por primera vez? Okay, a few of you. It seems like most of you are here from last year. Algunos de ustedes, me da gusto, y algunos ya estaban aquí el año pasado. You know, have you been studying the Bible for a while, you might wonder, why are we doing a New Testament survey? Y si ya han estado estudiando la Biblia por un tiempo, tal vez se preguntan por qué vamos a hacer un estudio panorámico del Nuevo Testamento. Maybe you've already had some of the classes that we're going to look at this evening. Tal vez ya han recibido algunas clases de las que vamos a ver un poco esta noche. We have an expression in the United States. En Estados Unidos hay un dicho. Sometimes it's hard to see the forest for the trees. A veces es difícil ver el bosque porque hay mucho árbol. In other words, we look at in particular little things, we look at particular trees, and we don't see the big picture. A veces nos enfocamos en ciertos árboles en específico y no podemos ver la imagen completa. And that can be true with the New Testament. Y de igual manera puede ser así con el Nuevo Testamento. We might look at Matthew, we look at Corinthians, we look at Hebrews. Estudiamos Mateo, estudiamos Corintios, Hebreos. And the purpose of the New Testament survey is to hopefully put them together. Y el propósito del panorama de todo el Nuevo Testamento es unir todos ellos. Here's my plan for the week. Yo tengo mi plan para la semana. That tonight we would look at the 4 Gospels. Que esta noche vamos a estudiar los 4 evangelios. Tomorrow night, by God's grace, we're going to look at the book of Acts. Mañana, por la gracia de Dios, estudiaremos los Hechos. The following evening, we're going to look at Paul's epistles. El miércoles vamos a estudiar las epístolas de Pablo. And the last evening, we're going to look at the general epistles and Revelation. Y la última noche veremos las epístolas generales y el Apocalipsis. And that's kind of my plan for this week. Y más o menos ese es el plan que tengo para esta semana. You might think, why are we spending a whole night on the book of Acts? Tal vez se preguntan por qué toda una noche solo para Hechos. But that book really is a key to studying the rest of the New Testament. Pero ese libro es la clave para poder estudiar el resto de las epístolas o el resto del Nuevo Testamento. One of the things I hope we see tomorrow night and Wednesday night algo que yo espero poder ver esta noche y el miércoles is how it's important to understand the book of Acts before we start looking at Paul's epistles. Es la importancia de poder entender el libro de los Hechos antes de estudiar las epístolas de Pablo. And even Peter's epistles. Y también las epístolas de Pedro. Years ago when I was a young child, hace años cuando yo era un joven, and I heard about how the Holy Spirit inspired the writers, y yo aprendí que el Espíritu Santo fue quien inspiró a los escritores. Somehow I got the picture. De una manera yo obtuve la imagen that a writer would sit down maybe in a prayerful attitude, get his quill out and his parchment. Yo me imaginaba a un escritor sentado, inspirado, tomando su pluma para escribir. Maybe start worshiping the Lord. Tal vez adorando al Señor. And like Peter in the book of Acts went into a trance. O tal vez como Pedro, que se describe en Hechos que pasó por un trance. And the Holy Spirit would come up behind him and take his arm and start writing for the scriptures. Y que venía el Espíritu Santo y se paraba detrás de él, tomaba su mano y lo hacía escribir. That's really what I thought. En realidad eso pensaba yo. How was the Holy Spirit directing this person to write certain things? Pensaba que esa era la manera en que el Espíritu Santo inspiraba o manipulaba a las personas para escribir las cosas. I'm sure you all have a better understanding than that. Yo espero que ustedes tengan un mayor entendimiento que el que yo tenía. But I want us to see how the Holy Spirit works in people's lives and works in the author's lives. Pero lo que queremos ver es cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de la persona. So when they wrote the scriptures, para que en el momento de escribir las escrituras, they were not writing out of theory, but they were writing out of their own personal experiences. No escribían solo teoría, escribían basados en las experiencias personales. We especially will see that with the Apostle Paul. Y vamos a ver eso específicamente en la vida de Pablo. You know, he wrote 14 books of the New Testament if we include Hebrews. Si incluimos el libro de Hebreos, Pablo escribió 14 de los libros del Nuevo Testamento. And over half of the book of Acts is about him and his ministry.
y más o menos la mitad del libro de los Hechos está enfocado en la vida de Pablo y su ministerio. So after the Lord Jesus, the Apostle Paul is probably the dominant figure in the New Testament. Así que después del Señor Jesús, el apóstol Pablo es el personaje predominante en el Nuevo Testamento. And so we're going to see how the Lord works in people so they write certain things. Vamos a ver cómo el Señor trabaja en la vida de las personas y ellos escriben ciertas cosas. We want to see that even tonight with the gospel writers. Y vamos a ver esto aún esta noche viendo a los escritores de los evangelios. As you came in, I trust each one of you got a chart of the life of Christ. Al ingresar, espero que todos hayan recibido la tabla de la vida de Cristo. Yours is a nice color edition. Mine's black and white and it's scribbled all over. El de ustedes está a colores, muy bonito. El mío está en blanco y negro y todo manchado. I want us to just take a look at this just for a moment because I may refer to it time and again. Yo quisiera que lo veamos un poco. Yo no tengo. ¿Me pueden conseguir uno? Could she get one? Sí. Gracias. Sí, vamos a ver un poco. Gracias, hermano. If we look across the top of the page, Si vemos al margen superior de la página, these dates are approximate. We're not going to be dogmatic about these exact dates. son fechas estimadas, no son fechas exactas y no queremos ser dogmáticos al mencionar fechas. But as much as we know, trying to set up a 3.5-year ministry of the Lord Jesus, Estimamos que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. you know, our dating, the way we date our calendar now is off a few years. Nuestro calendario está retrasado o tiene una diferencia más o menos de 4 años. And Jesus was not born at the year 0. Y todos sabemos que Jesús no nació en el año 0. He's probably born in the fall or winter of 5 BC. Probablemente él nació en la época de otoño del año 5 antes de Cristo. One of the reasons we say that, Una de las razones por las que decimos esto, you remember in the Gospel of Matthew, si recordamos en el Evangelio de Mateo, how Herod the Great found out what the wise men found out from the wise men approximately when Jesus was born. vemos relatado cómo Herodes el Grande tuvo la visita de los hombres sabios o de los magos. And he had all the baby children under 2 years old in the area around Bethlehem slain. Y cuando él recibió la noticia de que el rey de los judíos nacía, él mandó a matar a todos los bebés de 2 años para abajo. Well, we know now from secular history that Herod the Great died in 4 BC. Y en la historia secular se está detallado que Herodes el Grande murió aproximadamente el año 4 antes de Cristo. So obviously it was important for Jesus to be born before 4 BC. Así que es obvio que era importante que Jesús naciera antes del 4 antes de Cristo. And so for him to go into the ministry and experience his baptism when he was 30 years old, Así que cuando recibió el bautismo, cuando tenía 30 años, el Señor Jesús, according to Luke chapter 3 verse 23, he was about 30 when he was baptized. según Lucas 3:23, Yes, Luke 3:23. Lucas 3:23 dice que Jesús fue bautizado cuando tenía 30 años. Then he would be about 30 years old in the fall of 26 AD. Así que aproximadamente él tenía 30 años en el año 26 después de Cristo. Through other portions of Scripture, we estimate his ministry to be about 3.5 years. Basado en otras escrituras, podemos ver que el ministerio del Señor Jesús duró 3 años y medio. And then if that is correct, then he was crucified on Passover of 30 AD. Así que tomando en cuenta todas estas estimaciones, creemos que el Señor Jesús murió en la Pascua o del año 30 después de Cristo. And so that's where we get the dates across the top of this time chart. Así que así es como nosotros tenemos las fechas de esta tabla. Yes, that's correct. Disculpen, las fechas en su tabla no están traducidas. Dice AC porque en inglés es
After Christ. Pero en español hace es antes de Cristo. Entonces, si pueden corregir su tabla y poner ahí DC, que es después de Cristo. Yes, he was born 5 BC, and so this would be AD or AC, when he was 30 years old. What's before Christ? Oh, okay, so you're getting that fixed. Gracias. Así que sí es bien importante que marquen ahí DC, por favor. That might have looked confusing to you. Tal vez estaba muy confuso ver ahí antes de Cristo, ¿verdad? Thank you for catching that. Okay, the next line we have going across the top of the page. Así que vamos a ver la segunda fila en la página. We see approximately his baptism in the fall, maybe around the Feast of Tabernacles. Vamos a ver la fiesta de los tabernáculos, que es después del otoño. And then we have 4 different Passovers. Y vamos a ver también 4 Pascuas diferentes. 3 Passovers are mentioned specifically. En los evangelios se mencionan 3 Pascuas específicamente. And they are all in the Gospel of John. Y estas 3 Pascuas son mencionadas en el Evangelio de Juan. John chapter 2 tells us about the first Passover during his ministry. Juan 2 nos habla de la primera Pascua en el ministerio del Señor Jesús. That occurred shortly after the wedding at Cana, where he turned the water into wine. Esa Pascua se llevó a cabo poco después de las bodas de Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino. In John chapter 2 it says many believed on him at that Passover because they saw the many miracles that he did. Y dice la Escritura que muchos creyeron en él en esa Pascua porque vieron todos los milagros que él hacía. Well, his first miracle was at Cana. El primer milagro de Jesús fue ahí en las bodas de Caná. If you read John chapter 1, John chapter 2, Al leer Juan 1 y Juan 2, you see that he goes up to Capernaum just for a short time and then goes back down to Jerusalem for the Passover. así que vemos que él estuvo en Capernaum por un corto lapso de tiempo y después subió a Jerusalén. Just so you understand a little bit of my phraseology, Para que entiendan un poco mis frases, when we look at a map, we think about going up to Galilee and going down to Jerusalem. cuando vemos un mapa, pensamos, bueno, vamos a subir a Galilea y vamos a bajar a Jerusalén. As they were writing scripture, they weren't looking at a map. Cuando ellos escribieron las escrituras, no estaban viendo un mapa. They were walking up mountains or down mountains. Porque ellos se enfocaban en subir montes o bajar montes. And so when they started at Galilee, if they went to Jerusalem, Si ellos estaban en Galilea y se dirigían hacia Jerusalén, que estaba al sur, in scripture it said they went up to Jerusalem dice que subían a Jerusalén. because Jerusalem was a higher altitude. Pero era porque Jerusalén estaba en una altitud más alta. And they went down to Galilee. Y ellos bajaban a Galilea, que estaba al norte. We usually think of up or down based on looking at a map. Si nos basamos en un mapa, vemos hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? So when you see in scripture that they went up to Jerusalem, Pero si leemos en la Escritura, subieron a Jerusalén, they were going up a mountain, but Era they were going porque- down on a map. subían el monte hacia Jerusalén, por eso se dice subían a Jerusalén. Okay? The second Passover, La segunda Pascua, we assume to be John chapter 5. creemos que es la que se menciona en Juan 5. Now, scripture doesn't say specifically that it was a Passover, it just says there was a feast. Ahí en Juan 5 solo menciona la fiesta, no dice específicamente la Pascua. Pastor Bailey, the author of the book Know Your Bible, El autor del libro Conozca su Biblia, el pastor Brian Bailey, assumes that was a Passover. él cree que esa fue la Pascua. If you get the book from Pastor Paul Karam on hermeneutics, Y si leemos el libro de hermenéutica escrito por Paul Karam, he assumes that that was a Passover as well. él también cree que era una Pascua. And all the books that we have on the Gospels assumes John chapter 5 as being a Passover. Y todos los libros que tenemos nos dicen que se cree que esa fiesta en Juan 5 era la Pascua. Again, we have to make some assumptions, Nuevamente son solo presunciones, but we assume that his ministry was 3.5 years. We're not really told that in Scripture.
Pero creemos que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, aunque eso no fue escrito específicamente en la Biblia. And so if we call that feast a Passover, it makes 3.5 years. Si esta fiesta en Juan 5 fue una Pascua, sí, definitivamente fueron 3 años y medio. The third Passover appears in John chapter 6. La tercera Pascua está en Juan 6. I believe that's about verse 4. Y creo que está mencionado en el versículo 4. And obviously the fourth Passover is when he was crucified. Y la cuarta Pascua obviamente fue la crucifixión de Cristo. So when I put this chart together, those are the assumptions that I made. Así que al poner toda esta tabla unida son las sugerencias que tenemos. And the line down below that, I have the particular chapters in the Gospel of John. Así que ahí en la siguiente línea tenemos los capítulos en el Evangelio de Juan que mencionan estas fiestas. The next line, we have some parallel references in the Gospel of Luke. Así que en la siguiente línea tenemos citas paralelas a este Evangelio de Juan que las encontramos en el Evangelio de Lucas. Without spending a lot of time on it, look at Luke chapter 4, verse 13. Sin enfocarnos en todas, vamos a Lucas 4:13. In the year of 26 AD. Eso fue en el año 26 después de Cristo. Does everybody see that? ¿Todos ven eso? ¿Sí lo encuentran en su tabla? Okay. Now look across and you see Luke chapter 4, verse 14. En la misma línea, un poco a la derecha, la siguiente cita es Lucas 4:14. Between those two verses, En medio de estos dos versículos de Lucas 4, there's probably 9 months to 1 year. quizás pasaron entre 9 meses a 1 año. And we get this by looking at all the Gospels together. Y esto lo entendemos al estudiar los 4 evangelios juntos. See, if you're just reading the Gospel of Luke, you think that verse 14 flows right out of verse 13. Si solo leemos el Evangelio de Lucas, pensamos que lo que pasó en el versículo 13 fue inmediatamente antes del versículo 14. Luke chapter 4, verse 13, he has just been baptized and gone into the wilderness. En Lucas 4:13 Jesús acababa de ser bautizado y había sido enviado al desierto. Let's look in Luke chapter 4 just for a moment. Vayamos a Lucas 4 por un momento. We have much to cover and I don't want to spend a lot of time on it, but I want you to understand why I'm looking at this. No quiero pasar mucho tiempo en esto, pero quiero que veamos por qué estoy mencionando esto. It says in verse 14, Verso 14. that he returned in the power of the Spirit unto Galilee, and there went out a fame of him throughout all the region round about. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. And we read on, and he is performing miracles. Seguimos leyendo y él está haciendo milagros. It does not talk about the turning the water into wine at Cana. Aquí no menciona el haber convertido el agua en vino. After his baptism and after he went into the wilderness, in Luke chapter 4, En Lucas 4, después de su bautismo y después de haber ido al desierto, if we want to try and follow this chronologically, si nos basamos en este capítulo cronológicamente, after that we would go to John chapter 1. después de esto nos iríamos a Juan 1. In John chapter 1 we have that passage where John the Baptist points at Jesus. En Juan 1 tenemos aquel pasaje que dice que Juan el Bautista señaló a Jesús. And he says, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. That is not at his baptism. Ese versículo no fue en el bautismo de Jesús. John is baptizing. Juan está bautizando. He's at a place called Bethabara on the Jordan River. Él está en un lugar llamado Betábara en el río Jordán. And if you read that alone, it sounds like that is at Jesus' baptism. Y si leemos ese versículo, pensamos que él lo dijo durante el bautismo de Jesús. Now, in Mark, when he is baptized, En el Evangelio de Marcos, cuando Jesús es bautizado, it says immediately the Spirit drives him into the wilderness to be tempted for 40 days. dice que inmediatamente después del bautizo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto. But in John chapter 1, Pero en Juan 1, right after John points to him and says, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world," inmediatamente después de que Juan le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, then two of John the Baptist's disciples
En ese momento, dos de los discípulos de Juan, Andrew and another disciple who we assume to be the writer of the Gospel of John, John himself, Andrés, y creemos que el otro discípulo era Juan, el escritor del Evangelio de Juan, they go and they start up a conversation with Jesus. lo siguen y comienzan una conversación con Jesús. And they ask him where he is living, and he says, "Come and see." Y le preguntan dónde moras y el Señor les dice, venid y ved. How many know that Andrew and John did not go into the wilderness with Jesus? ¿Cuántos de ustedes saben que Andrés y Juan no fueron con Jesús al desierto? They stayed with him that night. Ellos se hospedaron con Jesús esa noche. Andrew went and got his brother Peter. Andrés fue en busca de Pedro, su hermano. Later in the chapter, they found Philip. Más adelante en el mismo capítulo encuentran a Felipe. Then they went and got Nathanael. Fueron a buscar a Natanael. And at the end of John chapter 1, Nathanael's saying, "You saw me when I was under this tree. You weren't even here." Y al final del capítulo 1, Natanael le dice a Jesús, ¿cómo me viste bajo la higuera si yo no estaba aquí? And Nathanael has a revelation that this is the Son of God. Y ahí Natanael recibe la revelación que Jesús es el Hijo de Dios. This is very soon after his baptism and after his temptation in the wilderness. Todo esto pasó muy cerca de cuando Jesús fue bautizado y después de haber sido enviado al desierto. Then we go to John chapter 2. Cuando vamos a Juan 2, He and the disciples that are with him go to Cana. Jesús y los discípulos que estaban con él van a Caná. He turns the water into wine. Él convierte el agua en vino. We are told that that is the beginning of his miracles in verse 11. En el versículo 11 de ese capítulo se nos dice que ese fue el primero de sus milagros. And it says his disciples believed on him. Y ahí sus discípulos creyeron en él. Well, I don't know if they were really his disciples yet, but they were ones who were going to become his disciples. No sé si en ese momento ya eran sus discípulos, pero sí iban a llegar a ser sus discípulos. They started to being attracted to him. Ya estaban siendo atraídos por él. This is quite a while before he walks beside the Sea of Galilee and calls Peter and Andrew and James and John and says, "Come and follow me." It's quite a while before. Eso fue mucho antes de que él estuviera a la orilla del mar de Galilea y llamara a los demás, a Pedro y a los demás, a que llegaran a ser sus discípulos, a Juan y a Jacobo. Look down below where it says 28, the year 28. Después en la columna del año 28, And if we look at January, right before that, tenemos el inicio en el mes de enero. and follow that line down, and we'll see where he calls 4 disciples plus 1, and that plus 1 is Matthew. Dice que ahí en el mes de enero, viendo hacia abajo en la barra celeste, dice que él escoge a 4 discípulos más 1. Ese 1 es Mateo. So Peter and Andrew are with him and starting to follow him, and also John. Así que Pedro, Andrés y Juan ya estaban siguiéndolo. But it seems like sometime after that they went back fishing. Y parece ser que un poquito después regresaron a pescar. They were attracted to him, they want to know about him, but they hadn't given up their profession yet. Fueron atraídos por el Señor y querían estar con él, pero aún no habían dejado su profesión como pescadores. It was well over a year later that he walked by the Sea of Galilee and he said, "Come and I'll make you fishers of men." Más o menos un año después de que los conoció, fue que él llegó a la orilla del mar de Galilea y les dijo, venid, yo los haré pescadores de hombres. Are you starting to see how it takes to putting all these gospels together? ¿Ven lo importante que es poner todos los evangelios juntos? Okay, let's go back to John chapter 2. Vamos a Juan 2. At the end of John chapter 2, why don't we turn there? Vamos al final del capítulo 2 de Juan. I'm just trying to get you acquainted with this chart first. Y lo que quiero es que entiendan bien esta tabla. In John chapter 2, Juan 2. after the wedding at Cana in verse 11, Estamos al final o después de las bodas de Caná en el verso 11. in verse 13 it says there is a Passover at hand. Verso 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. They go to the Passover in Jerusalem. Ahí van a la Pascua o a la celebración de la Pascua en Jerusalén. And here, right at the outset of his ministry, he goes in and cleanses the temple. Y ahí, al inicio de su ministerio, él entra al templo y lo limpia. Now the other Gospels put it at the end of his ministry in the last week before he is crucified. En los otros evangelios vemos la limpieza del templo al final de su ministerio, justo antes de ir a la crucifixión.
we need to understand that they are not in conflict with each other, but Jesus cleansed the temple twice. Debemos entender que no se están contradiciendo los evangelios, sino que la realidad es que Jesús limpió el templo 2 veces. Look at John chapter 2 verse 19. Si vemos Juan 2:19, Jesus said, "Destroy this temple and in 3 days I will raise it up." respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. This is at the very first Passover, Esto fue en la primera Pascua. roughly 6 months into his ministry. Tal vez llevaba como 6 meses en su ministerio. He's got 3 more years to go. Aún le faltaban 3 años más de ministerio. And already he is letting them know in a fashion that he is going to die and then be raised again. Y desde el principio les está haciendo ver en cierta manera que él iba a morir y resucitar después. Now he's not making it real clear to them. No se los está diciendo de una forma clara. But we know that when he says, destroy this temple and in 3 days I'll raise it up, he's speaking about his body. Pero todos sabemos que cuando dice destruir este templo y yo lo levantaré, él estaba hablando de su cuerpo. John chapter 2 and verse 23. Juan 2:23. We're still at the first Passover. Aún estamos ahí en la primera Pascua. Now when he was at Jerusalem at the Passover, at the feast day, many believed in his name when they saw the miracles that he did. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. And so on your chart, Así que en la tabla del tiempo, down towards the bottom, underneath the first Passover, I have many miracles. así que al final de la primera Pascua, en el año 27, tengo escrito ahí muchos milagros en Jerusalén. It's the line above the solid line that talks about John the Baptist. Does everybody see that? ¿Todos lo encontraron en su tabla? To the left of it, we have the first miracle at Cana. A la izquierda de esa mención dice primer milagro en Caná. And there's many miracles at the first Passover, and we don't have any idea what they are. Dice muchos milagros en Jerusalén de los cuales no sabemos qué milagros fueron. John chapter 3, while he's in Jerusalem during the Passover, he meets with Nicodemus. En Juan 3, mientras él estaba en la Pascua, se encuentra con Nicodemo. And he tells Nicodemus, you must be born again. Y ahí le dice a Nicodemo, debes nacer de nuevo. And he speaks to him, John chapter 3, verse 16. Y ahí le dice a Nicodemo, Juan 3:16. That's to Nicodemus. Eso se lo dice a Nicodemo. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, that whosoever would believe in him might not perish but have everlasting life. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. That's at the very first Passover. Eso fue dicho en la primera Pascua. Now let's look on in John chapter 3. Si seguimos leyendo Juan 3, Verse 22. verso 22. After these things came Jesus and his disciples into the land of Judea, and there they tarried and baptized. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. And John also was baptizing because there was much water in this particular place, and they came there and they were baptized. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Now later on it says that Jesus himself did not baptize but his disciples. Later on it says Jesus did not baptize himself but his Más disciples. adelante vemos que en el ministerio de Jesús, Jesús no bautizaba, sino que los que bautizaban eran sus discípulos. So Jesus' disciples were baptizing in the River Jordan, and so was John the Baptist at the same time. Así que Juan bautizaba en el río Jordán y los discípulos de Jesús también bautizaban en el río Jordán más o menos al mismo tiempo. Look at John chapter 3 and verse 24. Veamos Juan 3:24. For John was not yet cast into prison. Dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Now keep your finger there and let's turn back to Luke chapter 4. Así que guardemos esta cita y vamos a Lucas 4.
I think I have a wrong reference, pardon. Creo que me equivoqué de cita, perdonen. How about Mark chapter 1? Veamos en Marcos 1. In Mark chapter 1 and verse 12, Marcos 1, verso 12. that's where the Holy Spirit drives him into the wilderness after his baptism to be tempted for 40 days. Aquí es donde el Espíritu Santo impulsa a Jesús al desierto y estuvo ahí durante 40 días. Verse 13 says he was in the wilderness for 40 days. Versículo 13 dice, estuvo allí en el desierto 40 días. And in verse 14 it says, now when John was put in prison, he came into Galilee. Versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. See, the same thing happens in Mark as happened in Luke. Lo mismo que está pasando en Marcos sucede en Lucas. They're launching forward into his ministry and leaving out a lot that the Gospel of John is putting in. Se saltan una gran parte de su ministerio que sí está mencionado en Juan. So we finish the rest of John chapter 3. Así que si vemos la última parte de Juan 3, We have the testimony of John the Baptist that he must increase and I must decrease. tenemos el testimonio que dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que él crezca. That's in chapter 3, verse 30. Juan 3:30. John chapter 4. Juan 4. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. and then in verse 2 we have that little parenthesis. It wasn't actually Jesus baptizing, but his disciples. Ahí en el versículo 2 está la explicación, entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. It says in verse 3, and after that he left Judea and departed again into Galilee. Versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Well, he didn't go immediately into Galilee because John chapter 4 is about meeting the woman at the well in Samaria. Así que aquí vemos que Jesús estaba por ahí porque dice, le era necesario pasar por Samaria. So he's traveling from Judea Así que él está viajando de Judea, on his way up to Galilee yendo hacia Galilea, because he knows that the Pharisees know that he's baptizing more people than John the Baptist. porque él sabe que la gente sabe y está diciendo que él bautizaba más gente que Juan el Bautista. Now here we're not told specifically if John the Baptist has been put in prison yet or not. Aquí no se nos dice específicamente si Juan ya había sido encarcelado o no. He goes up to Samaria. He meets the woman at the well of Samaria. Él va a Samaria, ahí se encuentra con la mujer samaritana en el pozo And he's in Samaria for a couple days. y se queda ahí un par de días. And they have revival there. Hay un avivamiento ahí. When this woman goes back into Samaria and says, this man has told me everything I've ever done. Y la samaritana entra a su pueblo y le dice, este hombre me ha dicho todo lo que yo he hecho. And everybody in Samaria knows what she's done as well. Y todos los de Samaria la conocían y sabían lo que ella había hecho. That she's had all these husbands and the one she's living with is not her husband. Que ya había tenido muchos esposos y con el que estaba viviendo no era su esposo. And so they want to find out what this woman has discovered out at the well. So they go out to see Jesus. Así que están curiosos de saber qué es lo que esta mujer había encontrado en el pozo y todos salen a buscar. And he starts talking with his people, and it says they believed on him because now they have heard with their own ears. Y dice que todos creyeron en él porque ya habían oído con sus propios oídos. At the end of John chapter 4, Al final de Juan 4, he's proceeding on up toward Capernaum in Galilee. él está yendo hacia Capernaum en Galilea And he passes through Cana again. y vuelve a pasar por Caná. And he meets a nobleman whose son is sick up in Capernaum. Y ahí en Capernaum encuentra a un oficial del rey que tenía un hijo enfermo. And Jesus speaks a word and that son is healed. Él da la palabra y el hijo es sano. And we come to the last verse in John chapter 4. Y en Juan 4:54 llegamos al último versículo. And it says that this was the second miracle that he did in Galilee. Dice, esta señal fue la segunda que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. That's important. Y este versículo es muy importante. He did his first miracle in Cana. Su primer milagro fue en Caná. He went to Jerusalem and did many miracles at Passover.
Estuvo en Jerusalén, hizo muchos milagros durante la Pascua. He baptized for a while down there. Bautizó por un tiempo ahí en el río Jordán. Went and saw the woman at the well in Samaria, and there was revival. Subió a Samaria y conoció a la mujer samaritana en el pozo. He Hubo works- un avivamiento. He works his way back up to Cana. Regresa a Caná. He meets this nobleman. Ahí conoce a este oficial del rey. And now this is not his second miracle, but it's his second miracle in Galilee. Este no fue su segundo milagro. Fue el segundo milagro que él hizo en Galilea. See, if you read Luke chapter 4 and Mark chapter 1, Si vemos Lucas 4 y Marcos 1, both of those, it seems like as soon as he was baptized, pensamos que inmediatamente después de que fue bautizado, he went into the wilderness, was tempted for 40 days. pensamos que él fue bautizado, se fue al desierto 40 días, He went up to Capernaum. subió a Capernaum, He healed a man with an evil spirit in the synagogue, sanó al hombre con el espíritu inmundo ahí en la sinagoga and he healed Peter's mother-in-law who was sick. y después sanó a la suegra de Pedro que estaba enferma. Do you see how John chapter 4 verse 54 must precede those two miracles? Pero vemos cómo aquí Juan 4:54 sucede antes de esos milagros mencionados en Lucas y en Marcos. Because John chapter 4 verse 54 says this is his second miracle in Galilee. Porque aquí dice específicamente que este fue el segundo milagro que él hizo en Galilea. See, Luke and Mark just kind of go from one to the next situation, and they leave out several months worth of ministry. Entonces entendemos que Lucas y Marcos lo que hicieron fue saltarse una parte grande de su ministerio entre una mención y la siguiente. I know the first time going through this, especially through an interpreter, it's difficult to follow. Yo sé que la primera vez que estudiamos esto, más cuando hay un traductor, es difícil de entender. I'm just showing you one illustration as to how we put this chart together. Yo solo les estoy dando una ilustración de cómo se armó esta tabla del tiempo. And I know for this class you're not going to have time to read in depth all of the Gospels. Yo sé que porque es un panorama amplio no van a tener el tiempo de leer y estudiar detenidamente los 4 evangelios. We are doing an overview, Esto solo es un panorama, algo superficial. but what I want us to see is that the Bible is like a puzzle. Pero lo que quiero que veamos es que la escritura o la Biblia es un rompecabezas. And you need to put all the pieces together to get a complete picture. Y debemos poner todas las piezas en su lugar para tomar la imagen completa. We're going to look at why there are 4 Gospels. Vamos a estudiar el porqué de los 4 evangelios, por qué hay 4 evangelios. How many in here have had the course, the Synoptic Gospels? ¿Quiénes de ustedes ya recibieron los evangelios sinópticos, el curso? Anyone? Okay, a ¿Alguno? few have. So you've heard some of this before. Ya algunos de ustedes entonces ya han escuchado esto, ¿verdad? We're going to look at why there is a Matthew, a Mark, and a Luke. Vamos a entender el por qué hay un Mateo, Marcos y Lucas. And those 3 are called the Synoptic Gospels. Estos 3 primeros son los evangelios sinópticos. The word synoptic has the idea of looking at the same thing from different angles. Lo sinóptico significa ver una misma cosa desde distintos puntos de vista o de distintos ángulos. The Greek prefix has the idea of putting things together, like synthesis. El prefijo griego lo que tiene es la idea de síntesis. And the end of the word, optical, has the idea of seeing. Y óptico en griego es de la vista o ver. So synoptic means that there are different ones seeing things and we're putting their pictures together. Así que la palabra completa lo que dice es que hay varios viendo desde diferentes puntos y fusionan o ponen las cosas juntas. You have an accident on the highway, Tal vez usted ha tenido un accidente en una carretera and the person in the car in the accident sees it one way. y la persona que va en el auto y tiene el accidente ve las cosas de una manera. A person standing on the curb sees the accident completely from a different perspective. El que está parado allá en la esquina ve el accidente desde otra perspectiva. And the person in the car behind sees it from a different perspective. Y la persona que va manejando el carro que viene atrás ve el accidente desde otra perspectiva distinta. So we need to get all the witnesses together to get a complete picture.
Así que debemos reunir a los testigos para tomar la imagen completa. None of the 4 Gospels Ninguno de los 4 evangelios, are intending to write a complete biography of the Lord Jesus. ninguno tiene la intención de escribir una biografía completa del Señor Jesús. In fact, John said at the end of his gospel, De hecho, Juan escribió al final de su evangelio: if someone wrote down everything that Jesus said and did, the world itself could not contain all the books. dice, si alguien pudiera escribir todo lo que Jesús hizo y dijo, no cabrían los libros en el mundo entero. And that is literally true because remember, Jesus is eternal. Y eso literalmente es verdad porque Jesús es eterno. I was asking someone last night over in Antigua, Anoche en Antigua yo le preguntaba a alguien, so what do you think God was doing before he created everything? ¿qué cree usted que estaba haciendo Dios antes de crear todas las cosas? Obviously, creation had a starting point. Definitivamente la creación tuvo un tiempo de inicio. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit had no starting point. They've always existed. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no tuvieron un punto de inicio, ellos han existido siempre. Somehow I don't see God sitting around for millions of years and then one day thinking, I think I'll make a creation. Yo no creo que Dios estuvo sentado durante millones de años y de repente pensó, ay, mejor voy a hacer una creación. I'm not going to speculate what he was doing, No voy a especular lo que él estuvo haciendo, but I know he is an active God. pero yo sé que Dios es un Dios activo. All I know is what he puts in the Bible is what he wants us to know. Lo que yo sé es que lo que él puso en la Biblia es lo que él quiere que sepamos. Sometimes people try and speculate about things that are not in the scriptures. A veces la gente pasa mucho tiempo especulando cosas que no están escritas en la Biblia. And sometimes we can get in trouble. We just need to read this and obey it. Y a veces así nos metemos en problemas. Lo que tenemos que hacer es leer la Biblia y obedecerla. Amen. This is his revelation to the human race. Porque esto es la revelación para la raza humana. And I think throughout all eternity we're not going to even understand everything that's in this book. Y yo creo que ni en toda la eternidad vamos a poder entender todo lo que está escrito en este libro. Let alone what God did before he created the universe. No digamos lo que Dios hizo antes de la creación del universo. Amen. I just want you to take this and I want you to look at it. Quiero que se lleven esta tabla a casa y que la observen. I want you to keep it as a reference guide so in future courses when you are looking at Matthew or Luke, you can look at this chart. Y que lo guarden y para que lo tengan como referencia en futuras ocasiones cuando estén estudiando alguno de los evangelios. Again, there are some assumptions here. Nuevamente les digo, asumimos ciertas cosas aquí escritas, But I believe most of it is as best we can conclude from what we actually have in the Gospels. pero yo creo que es la conclusión más acertada a la que hemos llegado al estudiar los 4 evangelios juntos. Some of the Gospels, when you read about him choosing his 12 disciples, Algunos de los evangelios, cuando leemos cuando Jesús escogió a los 12 discípulos, it almost sounds like after he chose them, he gave them power to go out and heal people. algunos evangelios dan a entender como que si él escogió a los 12, en ese momento les dio poder para que salieran a predicar y sanar a los enfermos. Do you remember the Apostle Paul when he wrote to Timothy, he said, don't put a novice in the ministry? ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribió a Timoteo y le dijo no pongas a un novato o un neófito en el ministerio? Lest he become overcome with pride. No vaya a ser que se llene de orgullo. I don't think Jesus put novices into the ministry. Yo no creo que Jesús haya enviado al ministerio a novatos. If you look about the third line up, you'll see when he chose 4 disciples plus 1. Si vemos en la tercera línea o en enero del año 28, ahí él escogió a 4 más 1. The 4 are Peter and Andrew and James and John. Los primeros 4 fueron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. And then soon after that, he did choose Levi or Matthew. Poco después, él escogió a Leví o Mateo, que es el mismo. Then some time passed before he chose all 12. Y un tiempo pasó y después escogió a los 12 completos. And then if you look across, it's probably 9 months to a year before he gave them power to go out and heal people. Y si vemos la tabla, pasaron más o menos unos 9 meses antes de que él les diera poder a los 12 para salir y sanar a los enfermos. He spent time pouring into them before he sent them out with power, supernatural power. Él dedicó tiempo para
instruirlos antes de enviarlos con el poder. Isn't it amazing, speaking of the disciples, that he gave the 12 disciples power over evil spirits? ¿No es interesante ver cómo Jesus gave power? He gave power to the 12 disciples over evil spirits. Jesús les dio poder a los 12 discípulos para que tuvieran autoridad sobre los espíritus malignos. It says he gave them power to cast out devils and power to heal. Dice que les dio poder para echar fuera demonios y sanar enfermos. In one place it says, go out and raise the dead. En otra parte dice que les dijo, vayan y resuciten a los muertos. Now we don't see any accounts where those 12 disciples raised the dead. No hay un registro en los evangelios donde diga que los apóstoles resucitaron a algún muerto. It's not written down, but he told them to go out and do that. Eso no está escrito, pero él les dio la orden de que fueran a levantar a los muertos. I guess my assumption is that they may have. It's Así just not que recorded. yo asumo, yo creo que sí sucedió eso, que salieron los apóstoles y pudieron levantar a los muertos. Here's what I want us to see. Y yo quiero que veamos esto. Judas had power to cast out devils, Judas tuvo poder y autoridad para echar fuera demonios. and yet he invited the devil himself into his own heart. Y aún así, él le dio permiso al diablo a entrar a su propio corazón. Isn't that amazing? Eso es sorprendente. He's one of those that might be said in Matthew chapter 7. Él es uno de los que quizás se menciona en Mateo 7. You know, there's all those in Matthew chapter 7 said, Lord, Lord, didn't we do mighty miracles in your name? Cuando Jesús dice que vienen muchos ante él y dice, Señor, Señor, ¿y no echamos demonios en tu nombre? And he said, depart from me, I never knew you. Y Jesús les dice, apartaos de mí, nunca os conocí. The original language is, I never approved of you, you that work lawlessness. Y el original ahí lo que significa es, nunca los aprobé. So people can have miracle working power. Así que la gente puede tener poderes milagrosos, They can have an anointing to heal the sick. pueden tener la unción para sanar enfermos, And it can be from God. y esa unción puede venir de Dios. But that alone does not guarantee them a place in heaven. Pero esa unción no les garantiza tener un lugar en el cielo. It certainly didn't for Judas. Ciertamente eso no le sucedió a Judas. And it didn't for those speaking of in Matthew chapter 7 and verse 21. Tampoco les ayudó a los que están descritos en Mateo 7. Okay, I think we're going to leave that chart now. Así que vamos a guardar nuestra tabla. But please keep that for future reference, even in other courses. Así que por favor guarden su tabla para otros cursos. The term that we have translated into Bible or Biblia La palabra que hemos traducido como Biblia is from the Greek word biblios, viene de la palabra griega biblias, and the literal translation is books. y la traducción literal es libros. This is a collection of 66 books. La Biblia es una colección de 66 libros. Each one of them in their own right could be considered a book. Cada uno en lo personal o separado se considera como un libro. Now, generally, when we read a book, Generalmente al leer un libro, we don't just read part of it, tratamos de no leer solo una parte, but we read the whole thing. tratamos de leer todo el libro. I heard a pastor not too long ago, Hace poco yo escuché a un pastor and he says sometimes we end up with error if we just pull verses out and start reading those verses. y él decía, a veces terminamos creyendo error al solo tomar ciertos versículos y unirlos. When the Apostle Paul wrote a letter to the church at Rome, Cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a la iglesia de Roma, he didn't just write a collection of 433 verses, él no escribió una colección de 433 versículos, but from the beginning to the end, he had a flowing theme through the epistle. sino que desde el inicio hasta el fin había un fluir en la idea de toda la epístola. And we get into danger when we just pull verses out and try and form a doctrine out of individual verses. Y caemos en peligro al tomar versículos por separado para hacer una doctrina. I think one that is typical that we often take out of context Hay un versículo muy común que se toma fuera de contexto
And that is Philippians chapter 4 and verse 13. Es Filipenses 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Now, that may be true in our particular situation and it may not. Y eso puede ser cierto en una situación en particular y a veces no. Depending on how we are living and depending on whether we're doing God's will or not. Depende cómo estemos viviendo, depende si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. If we have accepted him into our heart, Si ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, if we've accepted his spirit, si hemos recibido su Espíritu, if we're being led by the Spirit of God, si hemos dejado que el Espíritu Santo sea el que nos guíe and we're working to do his purposes, y estamos tratando de cumplir sus propósitos, then we can do all things through Christ who strengthens us. entonces sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. But there are qualifications. Pero hay ciertas requisitos. It's interesting to look at the context of that particular verse. Y es interesante ver el contexto en el que este versículo está escrito. Right before that, the Apostle Paul says in 2 verses, Justo antes de este versículo, 2 versículos antes, I know how to abound and I know how to be abased. Versículo 2 se dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. I know how to be full and I know how to do without. También sé estar saciado y sé tener hambre. I can do all things through Christ who strengthens me. En ese contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. See, when he was writing that, Cuando él estaba escribiendo esto, he might be talking about enduring his persecution. quizá él estaba hablando de sufrir su persecución. He might be talking about going without food for several days because he's traveling. Quizá estaba hablando de aguantar hambre por varios días por sus viajes. He might be talking about enduring those 39 stripes that he received 5 times. Quizá estaba hablando de los 39 azotes que recibió en 5 ocasiones. And then other times he's talking about having plenty and abounding. Y quizá también estaba hablando de otros momentos en los que él tenía abundancia. But Y that's the context where he says, I can do all things through Christ who strengthens me. ese es el contexto en el que él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. So in this course, Así que en este curso, we hope we can try and start putting some pieces together and getting some new meaning, maybe through some of the context. yo espero que podamos poner todas las cosas juntas, unidas en contexto para tomar una idea. There is a reason why the Apostle Paul wrote in Ephesians chapter 2 Hay una razón por la cual Pablo escribió en Efesios 2, that he is our peace who has broken down the middle wall of partition. dice que él es nuestra paz, que quitó ese muro que nos separaba. That's around Ephesians chapter 2, I believe, verse 14. Más o menos, sí, el versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hopefully we'll get to that later. Espero poder llegar a este punto más adelante. He did not write that to the Philippians. Este versículo no se lo escribió a los filipenses. It wouldn't have applied to the Philippians. No se aplicaba a los It had filipenses. special application to the Ephesian church. Este versículo tenía una aplicación específica para la iglesia en Éfeso. He did not write that to the Corinthians. No se le escribió a los corintios tampoco. So we need to try and take these pieces of the puzzles, and put them together. Así que quiero que veamos cómo debemos tomar las piezas del rompecabezas y unirlas. Okay, we're going to take a look at the 4 Gospels now. Ahora vamos a entrar a un estudio de los 4 evangelios. And we'll start off with the 3 synoptic. Vamos a empezar estudiando los 3 evangelios sinópticos. Those are the first 3. Son los primeros 3. John is not considered one of the synoptic because it is so different from the other 3. Juan no se cree formar parte de los evangelios sinópticos porque fue escrito en una manera muy diferente. And we'll look at that a little bit later this evening. Y esta noche vamos a estudiar eso más adelante. What occupation was Matthew? ¿Cuál era el oficio de Mateo? He was a publican, a tax collector, right? Era un publicano, un recaudador de impuestos. And we're going to see how that impacted the way he wrote his gospel. Y vamos a ver cómo eso impactó mucho en la forma en que él escribió el evangelio. Do you remember that
one time Paul said that he was called from his mother's womb ¿Recuerdan cuando Pablo dijo, yo fui llamado desde el vientre de mi madre to be an apostle? para llegar a ser un apóstol? But he wasn't saved for a good share of the first 30 years of his life. Y más o menos él pasó 30 años sin cumplir este llamado. Remember, he was a Pharisee persecuting the church. Recuerdan que él primero fue un fariseo que perseguía a la iglesia. But what we get from that verse is that God was working in his life even from the time he was born. Lo que entendemos en ese versículo es que Dios estaba trabajando en él desde el momento que él nació. Actually, we can look at other passages and see how God was forming us even before we were born. Y vemos otros versículos en la Biblia cómo Dios ha estado obrando en nosotros aún antes de nacer. He even had a purpose for us and a plan for us even before we were conceived. Dice la Escritura que Él ya tenía un plan y un propósito para nosotros aún antes de nuestra concepción. I believe even before creation. Y yo creo que eso fue antes de la creación. And so God was working in Matthew's life even in his prior occupation. Así que Dios estaba trabajando en la vida de Mateo aún en su oficio secular. Because he was a tax collector, he was necessarily always dealing with money. Como él era un recaudador de impuestos, todo el tiempo estaba trabajando con dinero. And as an accountant, so to speak, Y más o menos como un contador, si se podría decir. when he would do a report for the Roman government, Cuando él escribía sus reportes para el gobierno romano, he would probably put things in categories. muy probablemente él escribía las cosas o mandaba sus tablas por categorías. When he was writing in his ledger to submit his report, Tal vez cuando él escribía su reporte, he would put things in groups and categories. él agrupaba por categorías los impuestos que recaudaba. And that is the way he wrote his gospel. Y de esa misma manera él escribió su evangelio. We know that his gospel was not chronological. Sabemos muy bien que el evangelio de Mateo no es cronológico. Two very clear examples Hay dos ejemplos muy claros. is the Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, 6, and 7, Mateo tiene el 5, 6 y 7 como el Sermón del Monte. those passages that appear in those three different chapters, Los pasajes que están escritos en esos 3 capítulos they are scattered throughout the Gospel of Luke. están dispersos en el Evangelio de Lucas. You might write down Luke chapter 6, verses 20 through 49. Por ejemplo, Lucas 6, del 20 al 49. Luke chapter 11, verses 11 to 13. Lucas 11, del versículo 11 al 13. Luke chapter 11, verses 33 to 36. Lucas 11, del 33 al 36. Luke chapter 12, verses 22 to 34. Lucas 12, del 22 al 34. Luke chapter 13, verse 24. Y Lucas 13, 24. These were messages that are scattered throughout the Gospel of Luke. Todo el Sermón del Monte está dispersado a través del Evangelio de Lucas. Matthew puts them all together like it was one sermon. Y Mateo lo reúne todo como un solo sermón. Now, undoubtedly, Jesus repeated himself from time to time, Sin duda, Jesús repetía lo que decía una y otra vez. but we're not certain that he taught the whole Sermon on the Mount at one particular time. Pero no estamos seguros si Jesús predicó todo el Evangelio todo el Sermón del Monte en una sola ocasión. But Matthew looked at all these sermons and saw, here's a common theme. I'm going to put them together in 3 chapters. Pero muy probablemente Mateo vio todos los sermones y dijo, todos están en común, los voy a poner juntos. Actually, he wasn't thinking in chapters, but he put them all together because the chapters were added many years later. Los capítulos se agregaron más adelante, pero él lo agrupó como una sola parte de su evangelio. You know, the chapters and verses were added many years later to aid for looking things up. Muchos años después se agregaron los capítulos y versículos como ayuda para nosotros para encontrar las citas. You know, if we had the Gospel of Matthew without chapters and verses, it just looked like a book.
Si tuviéramos el Evangelio de Mateo sin capítulos y versículos, sería un libro común y corriente. It would be difficult to find certain passages. Y sería difícil encontrar ciertos And pasajes. so the chapters and verses enable us to find things. Los capítulos y versículos nos ayudan a encontrar lo que estamos buscando. The problem with that is this. El problema para nosotros es este. They don't necessarily divide the book up in an inspired way. Muy probablemente no dividen o separan la escritura en una forma inspirada. So sometimes the last couple verses of a particular chapter Así que muy a menudo los últimos versículos de un capítulo really are more connected with the following chapter than the previous chapter. a menudo están más conectados con el siguiente capítulo que con el capítulo en el que se encuentran. And again, you probably get the best meaning when you read the whole book together. Y una vez más tomamos el mejor significado al leerlo todo junto. We usually break it up. I know I do because I'm not a fast reader. Normalmente lo separamos y lo leemos poco a poco, por lo menos yo, porque yo leo despacio. I read a few chapters and then later on I read a few more chapters. Yo leo unos cuantos capítulos y más adelante leo otros pocos. But we understand when the letter was written to the Romans, Así que entendemos que cuando la epístola a los romanos fue escrita, if you receive a letter from a friend of yours, si usted recibe una carta de un amigo, how many read a paragraph or two and then put it aside and later on the next day read more of the letter? ¿cuántos de ustedes reciben la carta y leen los primeros 2 párrafos y la guardan y otro día la sacan y leen los otros 2? We don't do that, do we? No lo We hacemos, read the whole ¿verdad? letter. Nos gusta leer la carta completa. Now, the epistle to the Romans, La epístola a los romanos, I've been told, is probably the longest letter that is that old. se cree que ha sido la carta más larga en ese tiempo, en esa antigüedad. In other words, there is no other letter 2,000 years old that is long as the epistle to the Romans. En otras palabras, no se ha encontrado otra carta tan larga como esa que se haya escrito hace 2000 años. So sometimes our time does not allow to sit and read the whole epistle, but we just need to understand that it all goes together. Así que a veces no tenemos el tiempo de leer toda la carta a los romanos en una sola sentada, pero tenemos que tomar la idea que está unida. Another example Hay otro ejemplo of how Matthew groups things together. en cómo Mateo agrupa las cosas. He takes 7 different parables that Jesus talks about the kingdom of God. Él toma las 7 parábolas que hablan del reino de Dios o el reino de los cielos And he puts them all into one chapter. y todas las une en un solo capítulo. Can anybody tell us what chapter that is right offhand? ¿Alguno sabe de memoria qué capítulo es el que tiene las 7 parábolas del reino? 13. Chapter 13. Very good. Muy bien, Mateo 13. And he puts all 7 of those parables together in one chapter. Así que Mateo une las 7 parábolas que hablan del reino en un solo capítulo. Jesus probably didn't sit and speak one parable after another. He probably spoke them at different times. Probablemente Jesús no se sentó y mencionó las 7 parábolas en una sola conversación. Muy probablemente las dijo en diferentes ocasiones. The other thing we know about Matthew, because he was an accountant, Otra cosa que sabemos de Mateo, porque él era contador o cobrador de impuestos, and he was collecting taxes, undoubtedly he was used to dealing with large sums of money. y sin duda él estaba acostumbrado a manejar grandes cantidades de dinero. So when he talked about a parable of the talents, Así que cuando él habló de la parábola de los talentos, and Luke talked about a parable of the pounds, parable of the pounds, y el apóstol, y Lucas habló de la parábola de los talentos, the parables de are las different. minas, gracias. I'm sorry. The parables are slightly different. They have other differences, Las parábolas podemos encontrar que hay ciertas diferencias, but a striking difference between those 2 parables is a talent is equal to 60 pounds. así que lo que podemos entender es que un talento es equivalente a 60 libras. These are units of money. Y todo esto habla de unidad de dinero. And one talent is equal to 60 pounds. Un talento equivale a 60 libras. Now, Luke was a doctor, so he was probably used to dealing with a sizable amount of money too.
Así que Lucas era un médico y yo creo que él también estaba acostumbrado a trabajar con dinero. But Matthew, used to collecting taxes, is used to dealing with a lot of people's money, putting it together to send it to Rome. Mateo estaba acostumbrado a usar grandes cantidades de dinero porque él recaudaba mucho y lo unía todo para mandarlo a Roma. I work in a bank during my secular job. Mi trabajo secular es ser gerente de un banco. And sometimes I work with thousands of dollars. Y a veces me toca trabajar con miles de dólares. Bill Gates is not one of my customers. Mi cliente no es Bill Gates. But Bill Gates talks about millions like I might talk about hundreds. Y tal vez Bill Gates habla de millones de la misma manera que yo hablo de cientos. A million doesn't mean a lot to a billionaire. Porque un millón no es mucho dinero para un billonario. $100 means a lot to me. Y para mí $100 es mucho. And so Matthew is dealing with large sums of money, so he uses the word talents. Así que como Mateo estaba acostumbrado a manejar grandes cantidades de dinero, él hablaba en talentos. It's just the key to see that his natural secular job impacted the way he wrote. Así que lo que quiero ver es cómo el trabajo secular de Mateo impactó la forma en que él escribió el Evangelio. Matthew is the only gospel writer Mateo es el único escritor de un evangelio that tells about Jesus paying the temple tax. Que es el único que menciona que Jesús pagó el impuesto del templo. Now here's something else about Matthew's personal life. Hay otra cosa acerca de la vida personal de Mateo. Matthew was a Jew. Mateo era judío. One of his names was Levi, a very Jewish name. Y uno de sus nombres era Leví, un nombre muy judío. But who did he work for? Pero ¿para quién trabajaba él? He worked for the occupying army. Él trabajaba para el imperio o el ejército que estaba en control. I don't think the Jews cared a lot for publicans. Yo creo que a los judíos no les importaba mucho o no se interesaban mucho en los publicanos. In a sense, publicans were considered traitors. De hecho, eran contados como traidores los publicanos. He was taking money from his own people and sending it to the occupying army, the Romans. Porque él le quitaba el dinero a su pueblo para dárselo al imperio que estaba subyugando al pueblo. Publicans were despised. Los publicanos eran despreciados. And oftentimes the Pharisees will say things like this. Y muchas veces se decían cosas como esta. Speaking of Jesus. Hablando acerca de Jesús. He hangs around with publicans and sinners. Uy, él se junta con publicanos y con pecadores. Anybody that's not righteous like a Pharisee is a sinner. Alguien que no se comporta como un fariseo es un pecador. And Jesus hangs around with those kind of people. Y Jesús se junta con ese tipo de gente. Matthew takes it a little bit further because he knows his background. Mateo va más allá porque él conoce su trasfondo. He knows what it's like to be a publican. Él sabe lo que se siente ser un publicano. And he is thankful that he is no longer a publican. Y él está muy agradecido que él ya no es un publicano. In Matthew chapter 21, Mateo 21. there's a little parable about two sons. Ahí hay una parábola que habla acerca de dos hijos. Why don't we turn there, Matthew chapter 21. Vayamos ahí, Mateo 21. Starting with verse 28. Versículo 28. What think ye? A certain man had two sons. And he came to the first son, and he said, Go work today in my vineyard. And he answered and said, I will not. But afterward he repented and went. And he came to the second, and said likewise. And the second one said, I go, sir. But he never went. Which of the two did the will of the Father? You can read that passage. Del 28 al 31. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y él respondiendo dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? I think the Pharisees are going to get a point here. Yo creo que aquí los fariseos van a entender algo. What is more righteous, the one that says that they're righteous but never do the will of God?
¿Quién será más justo, el que dice ser justo y nunca hace la voluntad de Dios? Or the one that knows he's not righteous but repents and then does the will of God? Pero, o aquel que reconoce que no es justo, pero sí quiere hacer la voluntad de Dios. And they say, well, we know the one that did the will is the righteous one. Y todos responden, bueno, sabemos que el que sí hizo la voluntad de Dios o del Padre es el justo. Look at the way Matthew records Jesus' response. Miren cómo Mateo relata la respuesta de Jesús. Verily I say unto you, this is verse 31. Verso 31. Verily I say unto you that the publicans and the harlots go into the kingdom before you. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ouch. Ay. He didn't just say publicans and sinners, but he said publicans and harlots. Él no solo dijo publicanos y pecadores, él lo puso The como worst of the publicanos sinners. y rameras. And he grouped publicans together with harlots. Él agrupó los publicanos con las rameras como los peores pecadores. He knew well what he had done in the past. Él sabía muy bien lo que había hecho en el pasado. And he even brought it out stronger than the other gospel writers. Y aún él lo enfatiza más fuerte que los otros evangelios. I believe he humbly had repented of what he had done. Yo creo que él humildemente se había arrepentido de lo que él había hecho antes. Let's take a look at the Gospel of Mark. Ahora vayamos al Evangelio de Marcos. Mark was a spiritual son of the Apostle Peter. Marcos fue el hijo espiritual del apóstol Pedro. We see that in 1 Peter chapter 5 and verse 13. Eso lo vemos en Primera de Pedro 5:13. See, we don't see that in any of the Gospels. Eso no está escrito en los evangelios. That's why we have to put the pieces of the puzzle together. Y es por eso que les digo que tenemos que poner las piezas del rompecabezas The juntas. first time Mark, or sometimes he's called John Mark, the first time he appears in Scripture La primera vez que Marcos o Juan Marcos aparece en las escrituras is in Acts chapter 12 and verse 12. es en Hechos 12:12. Do you remember the story where Peter was locked up in prison after Herod had killed James? Okay. Peter was sitting in prison after Herod had killed James, John's brother. Recuerdan que el apóstol Pedro había sido encarcelado después de que habían matado a Jacobo, el hermano de Juan. It's said in that passage in Acts chapter 12 that Herod saw how killing James pleased the Jews. Dice que Herodes vio cómo trajo placer a los judíos el haber matado a Jacobo. So now he locked up Peter, probably with the same intention of killing him too. Así que encarceló a Pedro muy probablemente con la intención He de was- matarlo también. He was going to try and stamp out these people that are disciples of Jesus. Así que lo que quería enfatizar era cómo él trataba a los discípulos de Jesús. But they were friends of Peter's, Así que eran amigos con Pedro, believers in the Lord Jesus. eran creyentes en el Señor Jesús. And they gathered in a particular house and they were praying for Peter. Y todos estos amigos estaban reunidos en una casa orando por They were, Pedro. they were gathering in a house owned by a woman named Mary. Y estaban en la casa que le pertenecía a María. We remember the story when an angel came and delivered Peter, then he came to the house and knocked on the door. Recuerdan que el ángel libertó a Pedro, él salió de la cárcel y fue a tocarles a la puerta. Sometimes we consider it kind of a humorous story. Y a veces al leer esta historia nos da risa. We're told that Rhoda goes to the door and opens up and sees Peter. Dice la Biblia que Rodas abrió la puerta, ve a Pedro So rather than inviting him in, she shuts the door and she runs and tells everybody. y en lugar de invitarlo a pasar, le cierra la puerta y sale corriendo y les dice a los demás. That can't be Peter. He's locked up in jail. Ese no puede ser Pedro si está metido en la cárcel. People of great faith. Gente de mucha fe. How many times are we surprised when we pray to God and God answers our prayer? ¿Cuántas veces nos sorprendemos nosotros cuando oramos y nuestra oración es contestada? I have to admit, sometimes I'm surprised how God answers prayer. Yo reconozco que muchas veces me sorprende cómo Dios responde mis oraciones. I shouldn't be. No debería We should sorprenderme, pray believing that we have those things that we ask for. porque debemos orar creyendo que vamos a recibir lo que estamos orando. But sometimes we see how He does something miraculous and we're like,
He answered my prayer. Pero a veces vemos cómo el Señor responde de forma milagrosa y nos quedamos, Él respondió mi oración. Well, that's what happened in the story. Y eso fue lo que sucedió en esta historia. Well, we're told Mary is the mother of John Mark. Se nos cuenta que María, la dueña de la casa, era la mamá de Juan Marcos. Mark is probably a young fellow, just a child at this point, maybe an early teenager. Muy probablemente Juan Marcos o Marcos ahí era un jovencito, un adolescente. This is 44 AD. Eso fue en el año 44 después de Cristo. At the end of that chapter, it says that King Herod died. Se nos dice que más o menos en esa época el rey Herodes fallece. And secular history tells us that King Herod died in 44 AD. La historia secular nos dice que el rey Herodes, este otro rey Herodes, murió en el 44 después de Cristo. And so this is 14 years after Jesus' crucifixion, resurrection, and ascension. Esto es más o menos 14 años después de la crucifixión y resurrección de Cristo. So if Mark is maybe 15, 18 years old at the time, Así que más o menos Juan Marcos aquí tiene como unos 18 años. then when Jesus was crucified, he was just a very young child. Así que cuando Jesús fue crucificado, Marcos era un niñito. So when he wrote his gospel, Así que cuando él escribió el it Evangelio, wasn't things that he remembered. no eran cosas que él recordaba. He might have been 2 or 3 years old when Jesus was crucified. We're not really sure. Probablemente tenía 2 o 3 años en la crucifixión de Cristo, no sabemos bien. But he was very young. Él era muy jovencito. He may not have even been born yet. Quizá ni había nacido. This is that John Mark that went on the first missionary journey with Paul and Barnabas. Es el mismo Juan Marcos que viajó en el primer viaje misionero junto con Pablo y Bernabé, In Acts chapter 13 and 14. en Hechos 13 y 14, That was about 48 AD. en el 48 después de Cristo. And it's thought that he was probably a late teenager at most, maybe about 20. Se cree que estaba en los últimos años de su adolescencia o quizá teniendo apenas 20 años. If you remember the story in the book of Acts, Si recordamos la historia en el libro de los Hechos, in Acts chapter 13, en Hechos 13, as they gathered together in Antioch and they ministered to the Lord and fasted, se reunieron en Antioquía, ayunaron y oraron. the Spirit said, "Separate unto me Barnabas and Saul for the work that I've called them." Y ahí el Espíritu Santo les dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. And they left Antioch and they went down to Seleucia, which was a port city on the Mediterranean. Así que partieron de Antioquía y se dirigieron a Cilicia, que era la siguiente ciudad. And they sailed over to Cyprus on their first missionary journey. Después navegaron hacia Chipre. We're told in Acts chapter 4 that Barnabas was from Cyprus. That's probably one of the reasons why they went there. Y se nos dice en Hechos 4 que Bernabé era de la isla de Chipre y muy probablemente por eso en su viaje incluyeron ir ahí. So they're confronted with some spiritual warfare in Cyprus. Así que ahí en Chipre tienen una guerra espiritual. And anyway, at the end of that trip, when they went back up to what is Asia Minor, Y de alguna manera al final de este viaje, cuando ya iban hacia Asia Menor, I believe it's Acts chapter 13 and verse 13, creo que es en Hechos 13, we're told that when they came to Perga in Pamphylia, that John Mark went back to Jerusalem. así que ahí se nos dice que Juan, después de estar en Panfilia, se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. We remember the story that he kind of abandoned Paul and Barnabas, and he had been ministering to them. Se nos dice en pocas palabras que él abandonó a Pablo y a Bernabé después de haber estado ministrando con ellos o ministrándole a ellos. As they were traveling on the road, he probably cooked the food for them, Probablemente él era un siervo para ellos, quizá les cocinaba, gathered provisions, maybe set up camp for them. tal vez les daba provisiones, él tal vez armaba las tiendas. He was not one of the apostles that was going out to minister, but he was ministering to these apostles in a natural, practical way. Así que él no era de los que ministraban o predicaban, sino que él iba como un servidor en una forma práctica. At the end of Acts chapter 14, when they got ready to go on the second missionary journey, Así que al final de Hechos 14, cuando ya se estaban preparando para el siguiente viaje misionero, and Barnabas wanted to take him again because he was a relative. y Bernabé quería llevarlo con ellos nuevamente porque era pariente.
We're told that in Colossians chapter 4. Colosenses 4 nos dice que Bernabé y Juan Marcos eran And parientes. Paul says, I don't think he's ready. He failed us the first time. He needs to grow some. Pablo le dice, yo creo que Juan Marcos no está listo, él está muy inmaduro porque ya nos falló una vez. And so we're thinking he might have been 18 or 20 years old at the oldest then. Así que creemos que está entre 18 y 20 años. If he was 18 years old in 48 AD, Si él tenía como 20 años en el año 48 después de Cristo, again, we're just making some assumptions. nuevamente estamos asumiendo la edad, That estimando. means he would have been born about the time of Jesus' crucifixion. Probablemente él acababa de nacer o estaba por nacer durante la crucifixión de Cristo. The point I want us to see is when Mark wrote his gospel, Pero a lo que quiero llegar es que cuando Marcos escribió el Evangelio, he had to get the accounts from someone else because he was just a child if he was even born during Jesus' ministry. él escribió el Evangelio de acuerdo a los relatos de otras personas, porque él no lo vivió, él o no había nacido o acababa de nacer. Well, like we said in the beginning in 1 Peter chapter 5 and verse 13, Pero como dijimos ya en 1 de Pedro 5:13, he was a spiritual son of Peter. él fue un hijo espiritual de Pedro. History tells us that he got his gospel from Peter. Así que la historia nos dice que él escribió el Evangelio por lo que Pedro le enseñaba. One of the early church fathers, Irenaeus, he was one of the early church fathers. He wrote and said that Mark got his gospel from Peter. Arenas, uno de los padres de la historia, nos dice que Marcos recibió el Evangelio a través de Pedro. Irenaeus was a disciple of Polycarp, Arenas era un discípulo de Policarpo, and when John was in the latter years of his ministry, Polycarp was a companion of John. Cuando Juan estaba en los últimos años de su ministerio, él era disciple of Polycarp. Irenaeus was a disciple Arenas of era Polycarp's. un discípulo de Policarpo en los mismos años. So we have John and Polycarp who are companions. Así que tenemos a Juan y a Policarpo que eran compañeros. This is when John was an old man. Cuando Juan ya era anciano, Polycarp's disciple, Irenaeus, y el discípulo de Policarpo, Arenas, is considered one of the early church fathers. es uno de los considerados como uno de los padres de la iglesia. And in his writings, he said this, Y en uno de sus escritos él nos dice, that Mark wrote down the things that Peter told him, y él dice que una de las cosas, que Marcos escribió las cosas que Pedro le dijo, at Peter's departure. cuando Pedro ya había partido. The word that's used for departure is exodos. La palabra que se usa ahí en partir es éxodo. That's where we get our book, Exodus. Es la misma palabra que se usa para el libro de Éxodo. Generally, when they used that word, it meant their death, their decease, that they departed from this world. Generalmente esa palabra se usa para muerte cuando parten de esta tierra. We're not sure if that's exactly what happened, No estamos seguros si esto es exactamente lo que sucedió, but Irenaeus was not too far removed from some of the apostles. pero Arenas no estaba muy lejos o alejado de los apóstoles. If he wrote it down about the time of Peter's death, Si él escribió el Evangelio de Marcos, if Mark wrote down the Gospel of Mark about the time of Peter's death, si Marcos escribió su Evangelio alrededor del tiempo de la muerte de Pedro, Peter died in 66 AD. Pedro murió en el año 66 después de Cristo. Remember, church history tells us that he was crucified upside down Recuerdan que la historia de la iglesia nos dice que Pedro fue crucificado de cabeza, because he didn't feel worthy to be crucified like his Lord. porque él no se sentía digno de morir de la misma manera que su Señor. Now again, we're taking that assumption from the writings of Irenaeus. It's not in the scriptures. Todo eso está en los escritos de Arenas, que no está en las escrituras. And that is one of the conclusions that Pastor Karam gives in his book on hermeneutics. Y esa es una de las conclusiones que encontramos en el libro de hermenéutica escrito por el pastor Paul Karam. Pastor Bailey, on the other hand, Por el otro lado, el pastor Bailey puts Mark much earlier.
pone a la vida de Marcos mucho antes. See, we're trying to make assumptions and putting some of these things together. Así que estamos asumiendo o estimando fechas, tratando de poner todo junto. Pastor Bailey says in his book, Know Your Bible, En el libro Conozca su Biblia, el pastor Bailey, that it's very possible that Mark was the first gospel written instead of Matthew. se cree que Marcos fue el primero que escribió el Evangelio y no Mateo. About 50 AD. Probablemente en el año 50 después de Cristo. Now, why does he say that? ¿Por qué dice esto? One of the reasons he says that is because Matthew and Luke Una de las razones que él dice esto es porque Mateo y Lucas contain all the verses that are in the Gospel of Mark, except for, I think, about 10 or 12 verses. contiene todos los mismos versículos prácticamente en los dos evangelios, excepto por 10 o 12 versículos. In other words, knowing that fact, you might draw the conclusions that Matthew and Luke got part of their gospel from Mark. Así que en otras palabras podemos decir que gran parte de los evangelios de Mateo y de Lucas fueron inspirados, se podría decir, o basados en el evangelio de Marcos. So different people, very godly people that are agreeing in a lot of other things, Así que personas piadosas que estudian las escrituras, que están de acuerdo en muchas otras cosas, see these dates slightly different. pueden ver las fechas en que se escribieron los evangelios en forma diferente. It is not going to affect our overall theology. Estas fechas no van a afectar nuestra teología. It's not going to affect our overall doctrine or our salvation if we disagree with one of these. No va a afectar nuestra doctrina, ni nuestra eternidad, ni salvación si no estamos de acuerdo con una o con otra. But I think both of them will say that Mark got his gospel from Peter. Así que podemos decir en resumen que Marcos obtuvo el evangelio por lo que aprendió de Pedro. What was Peter like as a disciple? ¿Cómo era Pedro como discípulo? Was he a meditative type of guy? ¿Será que era un hombre que meditaba bien las cosas? I heard a no. Yo oí un no rotundo. Peter was a man of action, wasn't he? Pedro era un hombre activo, un hombre de acción, ¿no es así? If somebody needed to say something, it was Peter that was going to say it. Si alguien tenía que decir algo, era Pedro. And sometimes, even when it was best nothing said, Peter would still speak. Y a veces cuando era mejor no decir nada, Pedro decía algo. Come on, guys, let's get with it. We got things to do. Vamos, que tenemos cosas que hacer. And that's how Mark wrote his gospel. Y así es como Marcos escribió este evangelio. Mark's gospel is the shortest of the four, Marcos es el evangelio más corto de los 4. only 16 chapters, Solo tiene 16 and capítulos it has very little teaching in it. y tiene enseñanzas muy, muy pequeñas. There's a few parables depending on how we classify a parable. Hay pocas parábolas dependiendo cómo las clasificamos. Here again, Pastor Karam says Mark has about 4 or 5 parables. Nuevamente decimos que el pastor Karam dice que él tiene como 4 o 5 parábolas en el evangelio de Marcos. Pastor Bailey says he has 18 parables. Y el pastor Bailey dice que él encontró 18 parábolas. Now, Pastor Bailey was the spiritual father of Pastor Karam. Ahora les explico que el pastor Bailey era el padre espiritual del pastor Karam. They're not disagreeing in the meat of the matter. Ellos no están en desacuerdo en el concepto completo. It's all what you consider a parable. Todo depende de qué consideramos que es una parábola. Pastor Karam is looking at the parable of the sower, El pastor Karam menciona las parábolas del sembrador, the parable of the mustard seed, la parábola de la semilla de mostaza, the parable of the wicked husbandman. la parábola del obrero, del mayordomo infiel. And these are stories. Y estas son historias. Pastor Bailey looks at the little sentence that says that you don't put new wine into old wineskins. Y el pastor Bailey menciona como parábola ese versículo pequeño que dice que no se echa vino nuevo en odres viejos. That's a single sentence. He's classifying that as a parable. Y ese pequeño versículo él lo clasifica como una parábola. They're not disagreeing as to what's in Mark, No están en desacuerdo de lo que está escrito en Marcos, but it all depends on what you classify as a parable. You understand? pero todo depende de cómo clasificamos lo que está escrito. Is it just a metaphor or is it actually a parable? ¿Será una metáfora o será una parábola?
Again, it doesn't really matter. En realidad no importa cómo lo clasificamos. They both agree the same things are in the Gospel of Mark. It's just what's a parable and what's not. Ambos están de acuerdo en lo que está escrito en el Evangelio, simplemente lo clasifican diferente. Mark has no Sermon on the Mount. Marcos no relata el Sermón del Monte, Very little teaching. da muy poca enseñanza. Mark is miracle after miracle after miracle. Marcos menciona milagro tras milagro tras milagro. Mark paints a picture of Jesus as a man of action. Marcos lo que está dando es enfatizar a Jesús como un hombre de acción. He also mentions when Jesus spoke También menciona cuando Jesús habla, that the people said he speaks as one as having authority. que él habla como un hombre con autoridad. Matthew was writing to the Jews. Mateo le escribía a los judíos Mark was writing to the Romans. y Marcos le escribía a los romanos. See, Peter was crucified in Rome. Pedro fue crucificado en Roma. Mark was with him, Marcos estaba allí and he con was él. probably writing his gospel to those in and around Rome. Así que Marcos muy probablemente le estaba escribiendo a los que estaban ahí en los alrededores de Roma.